Muy buenas tardes a todos los que se enlazan por medio del Facebook de esta parroquia, Misión Teresita. Le damos la bienvenida a todos y celebremos juntos nuestra Eucaristía en estas primeras vísperas del domingo 24 de nuestro tiempo ordinario. Encomendemos al Señor nuestras intenciones personales, oremos por todos nuestros enfermos, nuestras familias y por todos aquellos que nos piden que hagamos oración por ellos. Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y su paz, esté siempre con todos ustedes. Pues iniciamos nuestra celebración en este sábado, propiamente después de las 6 de la tarde. Ya entramos en estas primeras vísperas del domingo número 24 de nuestro tiempo ordinario. Por tanto, esta celebración ya es dominical. Nos unimos a la acción de gracias de María Sara Jiménez Cruz y recordamos hoy la memoria de los difuntos José Francisco Natividad Martínez, Pedro Chacha Vidaña, Guadalupe Pacheco Peláez, Roberto Delgado Grajales y Manuel Mora Herrera. Los encomendamos a la divina misericordia de Jesús para que descansen en paz. Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé.
en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria. Solo tú, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pida a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura.
perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso, como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a nosotros, como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo:
siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Desde hace unos días, la palabra de Dios nos viene a recordar lo importante que es el vivir el mandamiento hacia el prójimo. Ya Jesús repetía lo que Moisés había promulgado con la antigua alianza: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús está en medio de la comunidad judía, les viene a recordar lo importante que es cumplir los mandamientos. No solamente hay que cumplir los mandamientos con Dios, sino también hay que cumplir los mandamientos con el prójimo. El domingo pasado nos recordaba el Evangelio un aspecto de cómo puedo yo amar a mi prójimo, y el Evangelio nos hablaba de la corrección fraterna. Cuando veas que tu hermano ha caído en un pecado, platica con él a solas, dale la oportunidad de que se levante de su situación. Y por 4 momentos el Evangelio hablaba de darle la oportunidad para que el prójimo se levante de su situación de pecado. Hoy nos habla otro aspecto del cumplimiento del mandamiento con el prójimo. Tenemos que aprender a perdonar. Y todo sale a colación con la pregunta que le hace Pedro a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? La ley de Moisés ponía un límite: 7 veces. Por eso Pedro le pregunta a Jesús: ¿acaso 7 veces? Y dice Jesús: no, 70 veces 7. El número 7 dentro de la Sagrada Escritura significa la plenitud y la perfección. Con el número 7 es hacer presente a Dios. Por eso dice Jesús 70 veces 7, que quiere decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. Siempre. Y alguien dirá: ¿y por qué tengo que perdonar siempre si me ofende? Porque también nosotros fallamos. Por eso Jesús, para explicarle a Pedro la importancia del perdón, le dirige una parábola, un pequeño cuento, donde dice: había un rey que tenía
un servidor. Lo mandó para que le diera cuentas y resultó que le debía mucho dinero. La ley de Moisés decía que cuando tú tenías una deuda, tenías que pagarla. Y si no te alcanzaban tus bienes materiales, tu propia familia también entraba dentro de ese pago por la deuda. Y es lo que hace referencia al Evangelio. Sin embargo, dice la parábola, el rey tuvo compasión y le perdonó la deuda. Sin embargo, este hombre que se le perdonó la deuda, no quiso perdonarle la deuda a otro que le debía menos dinero. Y la parábola concluye precisamente cuando el rey llama nuevamente a ese siervo que le perdonó todo para reclamarle: ¿por qué si yo que te perdoné tu deuda, por qué tú no perdonaste la deuda de tu prójimo? Hoy necesitamos entender que a veces podemos ir por la vida con odios y rencores. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. A veces andamos buscando al sacerdote para que nos confiese. Le queremos pedir perdón a Dios de nuestras faltas, pero a veces nosotros no perdonamos a nuestro prójimo por las ofensas que hemos recibido. La primera lectura, la reflexión que hace el Siráside, dice: el odio y el rencor son cosas abominables. ¿Por qué? Porque se convierten en una enfermedad en el corazón humano. Hay mucha gente que está resentida. Hay mucha gente que no ha perdonado. Una esposa le cuesta trabajo perdonar la infidelidad del marido. Un padre le cuesta trabajo perdonar el error del hijo o de la hija. Y a veces los hijos también no perdonamos los errores de los padres. Dice Jesús: sed misericordioso como tu Padre celestial es misericordioso. Con la vara que midas serás medido. Los enojos son cuestiones de nuestra vida cotidiana. Pero no dejes que el enojo se convierta en odio o rencor. ¿Por qué? Porque el odio y el rencor no te dejan perdonar. Muchas veces rezamos, a veces como los pericos, sin pensar el Padre Nuestro.
¿Y qué dice el Padre Nuestro? ¿O qué decimos en el Padre Nuestro? Y quizá ahí es cuando nos vemos más hipócritas, porque dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Realmente lo hacemos o caemos en la hipocresía? Ponte a pensar si vives el Padre Nuestro en tu vida. Perdonar a los que nos han ofendido. Y como dice Jesús, si tú no perdonas de corazón a tu hermano, tampoco se te va a perdonar a ti tus pecados. El odio y el rencor son enfermedades que muchas personas vienen cargando, enfermedades del alma que los hacen ser personas amargadas, como dicen por ahí, personas que no se sienten felices y que no quieren ver que la gente sea feliz. Gente que está llena de amargura, porque quizás su papá lo abandonó, porque la esposa le falló, porque el hijo se fue a no sé dónde. Hoy tenemos que reflexionar si dentro de mi corazón traigo odio y rencor. Tenemos que hacer un examen de conciencia. Tenemos que mirarnos hacia atrás, hacia tu historia, porque ahí están las heridas de las ofensas, de los rencores, de los odios que no has sanado. Por eso algunas personas todo ese malestar interior lo vuelven en vicios. El borracho, ¿por qué se emborracha? El drogadicto, ¿por qué se droga? La chamaca, ¿por qué anda con uno y con otro? Porque muchas veces hay una herida en el corazón. Y la única medicina para curar el alma se llama perdón. Perdón. Para sanar tu amargura, para sanar tu vicio. Si no perdonas de corazón, porque a veces podemos perdonar de dientes para afuera, fíjense a veces cuando está tan dañada nuestra interioridad y vemos a alguien que nos ha ofendido o nos acordamos de él y nos hace sentir sentimientos negativos y fuertes, y según tú ya perdonaste, no es cierto. Alguien decía por ahí, perdonar significa olvidar. Pues fíjense que no. Perdonar significa que cuando recuerdes, cuando veas a la persona, ya no sientas ningún mal sentimiento contra aquella persona. Porque nos podemos engañar, pero simplemente hazte el examen
¿A cuántas personas tú según has perdonado? Cuando te la encuentras, cuando te habla, cuando te acuerdas de ella, ¿qué sientes? ¿Sigues sintiendo lo mismo como si te lo hubiera hecho ahorita? Entonces no has perdonado. Y la herida sigue estando ahí. Y ahí está el problema. Que vivimos y vamos caminando con odios y rencores. Pero amamos a Dios. Rezamos mucho. Comulgamos todos los días y hasta venimos a cantar. No te engañes. Tu vida de fe tiene que ser transparente. Tu vida interior nadie la conoce, nada más que tú y Dios. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice, mirémonos hacia adentro. ¿Cuántas heridas traemos? ¿Cuántos odios y resentimientos siento por una o por varias personas? Hoy el Señor te dice, libérate, sana, y solamente vas a encontrar la sanación de tu alma y el perdón de Dios aprendiendo a perdonar. No dejes que el orgullo y la soberbia te dominen, porque hasta eso nos justificamos. Pero miremos a Jesús en la cruz. Desde ahí el mismo Jesús tuvo palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Estás lleno de resentimientos? Dile a Jesús que te ayude a perdonar para que sanes tus heridas del corazón. Y acuérdate, como dice el Salmo de este día, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Así es que, hermanos, Dios espera que nosotros también perdonemos a nuestros semejantes. Así como recibimos el perdón cada vez que nos confesamos, que también nosotros aprendamos a perdonar los errores, las ofensas, las debilidades de nuestro prójimo. Porque también perdonar significa reconocer quién soy yo. Si yo aprendo a perdonar las debilidades de mi prójimo, quiere decir que yo también reconozco que yo soy débil y que también yo fallo. Que el Señor pues nos ayude y que nos quite siempre esa soberbia y ese falso orgullo para no dar el perdón a nuestros semejantes. Que el Señor nos ayude a todos, que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos a Dios nuestras plegarias y digamos todos juntos: te rogamos, Señor. Para los obispos, los presbíteros y diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio, y el premio abundante de su trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en esperanza de los bienes eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por María Sara, en este día de acción de gracias, roguemos al Señor. Por la salud de nuestros enfermos, por aquellos que nos piden que hagamos oración por ellos, te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de José Francisco, Pedro, Guadalupe, Roberto y Manuel, y por todas las almas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que guardan odios y rencores, por aquellos que no son felices, porque están llenos de amargura, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que aprendamos de Jesús a perdonar las faltas de nuestros prójimos, de las ofensas que recibimos, que nos liberemos de todo mal, para que Dios al final de nuestra vida perdone todas nuestras culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en las vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos difuntos, José Francisco, Pedro, Guadalupe, Roberto y Manuel, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de confianza en la misericordia que Dios muestra porque nos perdona siempre nuestros pecados, le decimos cantando. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia nos damos un saludo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual desde casa. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo profundamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mí al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti desde lo profundo de mi corazón. No permitas, Señor, que me aparte de ti, ya que soy todo tuyo. En ti creo, en ti confío, porque tú eres mi Salvador. Amén.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Muy buenas noches para todos.